Hasta ahora hemos visto que los model forms son bastante útiles para ahorrar tiempo. Es verdad que en un comienzo puede ser un poquito más engorroso porque hay que definir bien el model, el form, ¿verdad? Y tuvimos que poner ahí algunos widgets específicos para poder manejar mejor la parte visual, como es el caso del selector de fecha, como es el caso de un select option, etcétera. Pero después de que te das esa lata, muchas cosas empiezan a automatizarse. Y ahora va a haber algo que yo creo que les va a gustar, porque vamos a hacer el actualizar, que como usted ya sabe es una tablita que nosotros vamos a tener con unos botones de acción. Nuestro proyecto está corriendo así en este momento. Tenemos el estado de proyectos y vamos a añadir al ladito de la columna prioridad una columnita que se llame acciones. Acciones. Ya, ahí está, acciones. Lo mismo que hicimos cuando estábamos haciendo el CRUD en bruto y ahora un poquito más automatizado con Model Forms. Vamos a añadir las acciones que como vimos en ese momento iban a ser unos Ahref porque simplemente mandan una solicitud por GET enviando el ID del producto, en este caso del proyecto, ¿vale? Esos Ahref los hicimos así. Llamamos a una URL propia, sería actualizar, por ejemplo, el proyecto. Vamos a pasarle aquí como parámetro el p.id, que sería el ID del objeto o de la fila proyecto que se está representando. Y acá vimos que si usábamos una etiqueta i con un class, eh, ¿cuál era el class? FA, ¿qué será? Aparecía un lapicito según los icons de Bootstrap. Me está reclamando porque no tengo un name que se llame actualizar proyecto. En todo caso, aquí le vamos a cambiar todo. Hay que aprovechar de agregar todo de actualizar proyecto. Y ese método no existe, así que lo voy a crear acá. De actualizar proyecto, recibe un request y por ahora simplemente le voy a decir pass para que no me moleste con que el código esté mal. ¿Ya? Eso es todo lo que vamos a hacer. Hay que volver a subir el proyecto. Python Manage Run Server. Bien, actualizo. Ah, claro, está diciendo que espera recibir. Más si me equivoqué acá. Que espera recibir. Bueno, vamos a poner un stack siempre. Un int que se va a llamar ID, ese parámetro, y aquí lo recibimos también en la función. Ahora sí actualizamos y se va a mostrar nuestra tableta. Sigue sin mostrarse el icono. ¿Ya? Si no nos acordamos, bueno, es tan simple como aquí mismo ir a Bootstrap Icons de la última versión, que es la 5.3. Aquí está. Pero vamos aquí a la versión oficial nomás en inglés. Buscamos en el Searching Icon el pen. Ahí está, se llama pen ahora, ya no es edit. B. FA, me quedé en el pasado, se me cayó el carnet. Las primeras versiones del Bootstrap usaban FA. Después usaban FAS y ahora usan B. No tengo ni idea por qué. No me pregunte por qué van cambiando. Habría sido mucho más fácil que se mantuviera siempre. Quizás a propósito para forzarte lo hacen. Ya, y ahí están nuestros lapicitos, que por el momento no hace nada. De hecho, se va a caer porque me va a decir que el método de actualizar proyecto de views no está haciendo un retorno de un red. ¿Ya? Pero de que está funcionando, está funcionando. Ahora viene la parte interesante. Mire, si nos apegamos simplemente a lo que aparece en el PDF, vamos a notar algo súper interesante. Y eso es lo siguiente. Hola, bienvenido. Que si vamos al método de actualizar proyecto, lo que finalmente hace es llamar al agregar proyecto .html
pareciera ser un error de tipeo, pero la verdad es que no. ¿Se acuerda que le había dicho anteriormente que a nivel profesional se suele usar un mismo archivo HTML tanto para el insertar como para el actualizar? Ujú. Claro, porque en realidad son lo mismo. La única diferencia es que el actualizar setea el value, ¿verdad? La propiedad value de los inputs, de los select, etcétera. Pero el crear tiene que tener todo en limpio en vacío para que la persona vaya agregando lo que quiera, ¿verdad? Bueno, ese cambio es bastante simple de hacer. Si a nivel de programación lo podríamos haber hecho, solo que yo les dije que no los iba a complicar con eso y por eso creé un archivo crear y otro actualizar en el proyecto anterior. Pero ahora vamos a aprovechar las bondades de Model Form, porque esto se va a hacer solito. Ya, fíjate. ¿Qué recibe el actualizar? El ID que ya lo tenemos. Luego, a través de ese ID, vamos a buscar el proyecto específico dentro de la base de datos. Luego, gracias a ese objeto que traímos de la base de datos, creamos un form. Mira qué interesante esto, porque aquí es donde ocurre la magia. El form es el encargado de representar los elementos visuales del HTML tal como ya lo programamos, ¿verdad? Con los widgets y todo eso. Entonces tú le pasas los datos y él solito se va a encargar de cargar todo. Y además, cuando esta cosa venga por post, porque esto sí o sí lo hace tanto por get como por post, en los dos casos lo va a hacer. Pero, pero, si la información viene por post, entonces carga lo que viene desde el request.post, que fue algo que ya vimos en el insertar. Ya vimos que este hace la magia de transformar todos los elementos y no tenemos que estar diciendo request.post.get, paréntesis, comillas, nombre, request. ¿Qué sería el info? Info. Instance es un parámetro que te está pidiendo form proyecto, pero más o menos para que se familiaricen con la palabra, buena pregunta, la palabra instance viene de instancia y una instancia es lo mismo que hacer esto. P es igual a proyecto. Ya, lo voy a dejar ahí, ¿no? Creo que lo habíamos visto está en Unity. Creo que lo había aplicado algo Ujú. similar. Una instancia es a lo que yo le llamo un objeto, pero más profesionalmente debería llamarse instancia. Mm. Una instancia de una clase es cuando tú creas un objeto de la clase. Es una instancia. Entonces lo que te está diciendo acá, pásame, pásame la instancia del modelo para yo transformarlo. O sea, lo que hace, mira, te pide en el primer parámetro todos los valores que vienen desde el post, ¿ya? Y en el segundo parámetro te está pidiendo que le pases la instancia del modelo, cosa de que el form mezcla estas dos cosas y da como resultado un formulario con estilo del model de la base de datos, pero con los datos que vienen desde el HTML. Mm. En otras palabras, eso es lo que yo le decía el otro día, que es serializar. Tomo de acá y genero un objetito con todos los valores. Por eso después tú al que le haces save es al form y no al modelo. Se lo haces al form, porque él ya tiene la instancia del modelo mezclado. De ahí que se llame model form. ¿Sí? El form solo era para la parte visual. Ahora el model form es un híbrido que permite lo mejor de ambos mundos. Entonces programémoslo. Decíamos que a través del ID vamos a obtener el objeto que está en la base de datos. Si te fijas, es lo mismo que habíamos hecho cuando hicimos todo esto en modo manual. A través del ID buscamos ese proyecto. Luego, acá te sugiere que tú puedas hacer inmediatamente el form proyecto. O bien podemos hacerlo a la antigua y decir, si es que perdón, request.method, voy a cambiarlo un poquito, acá lo voy a hacer a la antigua para que vea la diferencia específica con eso. Si es por get, lo que vamos a hacer es crear un objeto de proyecto form y aquí en la instancia le vamos a decir que se instancie con los datos que vienen de la base de datos. ¿Ya? Voy a escribirlo. En este caso, estamos creando un objeto de proyecto for
inmediatamente con los datos que vienen del modelo. Por eso le pasamos como parámetro en instance, es decir, instancia, el objeto proyecto que tiene la fila de la base de datos. ¿Ya? Esa es la razón por la cual esto está funcionando así. Si te fijas, lo que hice fue mover esa línea que está aquí en el PDF, la moví dentro de Get, porque creo que esto puede ser un poquito enredado para ustedes todavía. ¿Ya? Voy a dar un pasito atrás. Sé que lo había hecho así en la clase anterior, pero ahora quiero dar un paso atrás porque necesito que quede súper claro cómo va el código. Entonces, esto va por get. Bien, ¿qué más necesitamos enviar por el get? Ahora que tengo eso, voy a renderizar y he aquí la parte interesante. ¿A quién voy a renderizar? Al mismo que usé aquí arriba. Mira, de hecho, voy a copy-pastear esta línea descaradamente para mostrarte que tanto el insertar, es decir, el crear proyecto, como el actualizar, ambos van a llamar al mismo HTML, al proyectos slash for.html. La única diferencia, fíjate bien, en el caso de arriba, el crear proyecto, creamos un objeto de proyecto for, pero este está vacío. O sea, el objeto no es que esté vacío, no está nulo, sino que sus atributos están vacíos. Y eso es lo que se está entregando acá al formulario HTML. Pero por otra parte, en el actualizar proyecto, el proyecto viene y fíjate acá, estamos creando un formulario con datos, porque aquí están los datos de la base de datos y se lo estamos pasando al form. Resultado final, que mostramos el mismo HTML, pero ahora con el formulario con los datitos llenos. Por lo tanto, esto va a funcionar para que aparezcan, para que aparezcan correctamente los datos. Ejemplo, si voy acá, pincho, ¡tanán! ¿Qué te parece? Listo, sin ningún esfuerzo, no tuve que hacer absolutamente nada y ya está lista la información. Reutilicé el mismo elemento que teníamos para, para el crear, solo que aquí está para actualizar. De hecho, si te fijas, aquí arriba todavía dice crear proyecto. ¿Podemos hacer algo para evitar eso? Claro, para eso tenemos los if, ¿no? ¿Ah? URL. If URL, como para tomar la URL, podría ser, pero algo más simple. Cuando creamos, ¿te acuerdas cuál es la diferencia entre crear y actualizar para el método save? ¿Cómo sabe el save cuándo insertar y cuándo hacer update? Ah, porque no se conforman. Y otros hicieron. Mm, mm, No. no, el save es igual en todos lados. ¿Cuál es la diferencia técnica? ¿Cómo sabes save si tiene que insertar o actualizar? Tiene que ver con los datos que vienen en el objeto, ¿no? ¿No se acuerdan? ¿Qué cosa no tenemos cuando insertamos en una fila? Hay un dato que no ponemos nosotros nunca, porque lo hace solo la base. Ahí. El ID. Cuando no hay ID, él sabe que tiene que insertar. Insert. Si no hay. Pero si sí hay ID, entonces quiere decir que es algo que ya existe. Entonces, si hay ID, hay que actualizar, porque, ¿ya? Con ese mismo truquillo, tú podrías venir acá al form y preguntar si es que viene el, si es que viene el ID, ¿ya? Ejemplo, aquí está, mira. Vamos a hacer ese ejemplito acá. Recuerda que tenemos el poderoso elemento de invocar un portal hacia el mundo de Python, estando en HTML. Y ese portal lo podemos abrir con llave porcentaje, pero mejor si escribimos simplemente if. If, if, está en Instagram, el negrito dice if, ¿no?
Sí, allá sí lo vi. ¿vale? Y usted sí lo vi. Y que tienen que saber inglés y no les va. Sí. Bueno, dato aparte. Si en el for, a ver, voy a probar a hacer esto. ¿Ah? Hay otra forma más específica usando instance.pk. Pero quiero probar si esto funciona para que sea como más clarito para usted. Si no, si no lo hacemos de la otra manera. Actualizar. Al revés. Si está en non, no quita. Veamos, puede ser que se caiga por error. Ya. eh, veamos. Crear, desactualizar. Actualizar, desactualizar. Ya. No está funcionando. Ya, mire. Más fácil. O sea, un poquito más complejo, pero sí o sí va a funcionar. For form.instance, es decir, la instancia, punto .pk. ¿Ya? Eso es lo que hay que preguntar. Si eso, si eso viene, en realidad si eso viene debería ser actualizado al ver. Porque si eso no viene, quiere decir que estamos fallando. Si no viene la APK, recuerda, estamos preguntando. Si viene la APK, actualiza. Pero si no viene la APK, que diga que ahora sí, voy a volver, crear nuevo proyecto, dice crear. Cuando pulso el botoncito dice actualizar. Ok, ya tenemos la clave para poder saber cuándo poner crear o cuándo poner actualizar. Otra forma podría ser que nosotros mandáramos, mira, algo más simple todavía, es que nosotros enviáramos la información desde acá, desde el views. Aquí podríamos poner el texto, no sé, por ejemplo, tipo, por decir algo, crear, y acá tipo actualizar. Entonces simplemente estoy enviando una variable y en vez de hacer toda esta cosa, podríamos decir que aquí pinte tipo, ¿no? ¿Me entienden? Y ahí dice actualizar y acá dice crear. ¿Con cuál te queda? Más simple esta, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Más simple eso? ¿O no? Está muy desconcentrado por la pega, demasiado pegado al técnico. ¿Mm? Miren, si nosotros vio que podíamos hacerlo por el validar con el if, ¿verdad? Pero eso es como muy técnico. ¿Por qué no hacer algo más simple? Acá, cuando estamos en el crear proyecto, mandamos el tipo crear y punto. Entonces, tenemos nuestro método actualizar, podemos enviar el tipo simplemente así y de esa manera no necesitamos estar haciendo consultas acá que si viene o no la primary key. Igual se los enseñé para que usted sepa cómo detectar si viene la primary key o no. Pero en nuestro caso, simplemente enviamos el tipo así y con eso ya va a saber si debe poner la palabra crear o actualizar. Sigue corriendo nuestro proyecto. Entonces yo pongo crear, dice crear proyecto, abajo el botón dice crear proyecto, pero si pulso el lapicito, dice actualizar ahí y dice actualizar acá, ¿verdad? Ahora vamos a hacer que esto funcione, pero ese código usted ya lo sabe. Es súper simple y es indicar acá en el views que el if request.method es igual a post. Entonces, ahora vamos a recibir toda la información en el formulario, en el form que vamos a crear desde cero. Vamos a pedirle que nos pase todo lo que viene por post, todas las variables que vengan por post. Y aquí adicionalmente vamos a decir que la instancia va a ser de
el modelo proyecto. ¿Por qué? Porque la línea 28 se lee sí o sí. Fíjate que no está dentro de un if. Entonces, ya sea que vengamos por get como que vengamos por post, la línea 28 va a ser leída. Y ahora vamos a haber completado lo que nos pedía acá el, el PDF, ¿verdad? Ahí está la línea que estábamos haciendo. Lo siguiente es lo de siempre, que validamos y que si validamos y está correcto, hace el save y esta parte no la haga, por favor. Recuerde que redireccionamos, no renderizamos, para evitar el problema de la duplicación de información. Entonces preguntamos que si el form is valid, ¿verdad? Como aparece ahí, entonces hacemos form.save, que haría la actualización. Ya sea que sea válido o no, vamos a retornar un redirect, como dije recién. Vamos a redireccionar a el nombre de una URL que es lista proyectos. Es decir, nos volvemos a la tablita. Listo. En cualquier otro caso, imagínate que venga una solicitud, como te decía, con un postman o con otra cosa que no sea ni get ni post. Por ejemplo, puede venir un put, puede venir un patch, un delete, etcétera. En cualquiera de esos otros casos, simplemente le decimos que redireccione a lista de proyectos y ya, para que no haga ninguna acción especial. ¿Vale? Este es solo, esta línea es por seguridad, por si viniera una solicitud con un verbo HTTP que no sea get ni post. Dicho esto, me dio la sensación de que es importante que usted vaya a investigar y pregunte aquí verbos HTTP para que vea cuáles existen en una página más decente que esa, por supuesto. Aquí está un poquitito más decente. Mira, está el get y el post que nosotros ya hemos visto. El get solicita una representación de un recurso específico, mientras que el post se utiliza para enviar una entidad a un recurso en específico, causando a menudo un cambio de estado de efectos secundario en el servidor. No dice directamente de base de datos, porque, por ejemplo, cuando quieres subir un archivo, ahí no está hablando de base de datos, pero sí afecta a recursos del servidor. Pero si hablamos de base de datos, entonces el post suele hacer una inserción, ¿ya? Y también suele hacer updates. Ahora, cuando pasemos al mundo de las APIs, yo le voy a enseñar que para hacer los updates no los vamos a hacer por post, sino que los vamos a hacer por put, porque put reemplaza las representaciones actuales del recurso de destino con la carga útil de la petición. Sé que eso suena a chino, lenguaje excesivamente técnico, pero en otras palabras, cuando estemos usando API, vamos a hacer llamadas por put y el put va a ser igual a actualizar, es decir, a hacer updates. El delete, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Es para borrar. Y así hay otros más, como por ejemplo patch, ¿ya? Ahí usted puede ver una tabla con todas las acciones. O, ya que estamos más en la era de la IA, podríamos ir a chatgpt.com y decirle cuáles son los verbos HTTP que se suelen utilizar y en qué se diferencian unos de otros, cuándo debería usar uno u otro. Entonces dejas que GPT te haga una explicación completa. Ahí te está diciendo que el get, cuando se usa para obtener datos, para listar elementos o valores. El post, ¿cuándo lo usamos? Cuando quieres crear un nuevo recurso o cuando envías un formulario de registro o publicas un nuevo artículo en un blog, es decir, hacer insert. Put sirve para actualizar. Se suele utilizar cuando se quiere reemplazar la totalidad de los datos de un recurso. Llámese eso base de datos, por ejemplo, actualizar los detalles de un usuario.
etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí están los más utilizados y puedes estudiar y analizar cuando se hace. Si quieres ser más específico, dile, quiero saber relacionado solo con acciones de la base de datos. Entonces te va a decir que el put es para, perdón, el post es para insertar, el put es para actualizar, update, ¿viste? El delete para borrar. El patch también se usa para actualizar, pero si es un actualizado parcial. ¿Eh? Pero en todo caso es una nomenclatura. Igual tú podrías borrar por get, lo cual sería asquerosamente inseguro, pero puedes hacerlo. Así, programar mal y que funcione, podemos hacerlo. Otra cosa es que lo hagamos de manera profesional. ¿Ya? Bueno, aprovecho de comentarte eso para que lo tengas en mente. Vamos a ver si es que esto está funcionando. Se voy a actualizar. Vamos a cambiar este nombre ridículo que puse yo, que decía ASD. Vamos a decir nombre del proyecto, eh, pavimentación, ruta 215, que la dejaron como el asco. El responsable va a ser don Juan Pablo Maldonado. Oye, esa ruta, ¿sabéis qué? Era mejor antes de que la, entre comillas, arreglaran. Prioridad bajísima, po. No le dan ni una prioridad a esos proyectos. Actualizamos y ahí está. Listo. Ya, aquí vamos a poner otro proyecto. Eh, internacionalización de la columna. Responsable, ya, Catalina Sotomayor. Responsabilidad o prioridad máxima. Actualizar proyecto. Entonces está todo funcionando, ¿te fijas? No hay mucho más lo que hay que hacer con respecto a la actualizar. Entonces, ¿qué aprendimos? Que para actualizar, gracias a las bondades de Project 4, aquí sobre todo mezclamos lo que viene de la base de datos con lo que viene desde el formulario HTML. Se hace una super mezcla que él mismo sabe cómo hacerla, la valida y guarda. Todo automatizado. No tenemos que validar ni una cosa nosotros y va a funcionar perfecto.